Ok, vamos entonces con respiratorio, ¿ok? Comenzamos con la nariz. La nariz, como habíamos dicho, está unida al labio superior para formar el morro. Las aberturas, los collares son redondeados, no son dilatables, ¿ok? No son dilatables. Ellos aquí poseen, esto es como la huella digital de ellos, ¿ok? Los surcos que hay en este plano son propios para cada individuo. Vemos entonces que no son dilatables y que son redondeados los hollares. En este espacio, entre los dos hollares, vamos a conseguir un hueso que es el hueso nasal o el os rostral, que le da esta forma, le da firmeza también y le da mucha fuerza en la nariz al cerdo para escarbar o tumbar, como sea, ¿bien? Aquí vemos en amarillo sería el hueso rostral. Este es un hueso rostral que es en forma piramidal que se está insertando posteriormente en el extremo anterior del cartílago del septum nasal. Hay cartílago parietal dorsal, parietal ventral, hay cartílago accesorio, como en el caso del perro, más un hueso, que no es cartílago, pero hay un hueso que es el hueso nasal. Aquí podemos ver representado el hueso nasal, igual acá. También lo llamamos el os rostral. Aquí tenemos cartílago parietal dorsal, ventral, el accesorio y el hueso rostral, que se ubica entre los dos hollares. Vamos ahora con la laringe. ¿Ok? La laringe, ella, igual, vamos a hablar de las características diferenciales o propias de la especie. Tenemos un cartílago cricoides en forma de anillo, un cartílago epiglótico, ¿ok? Muy sencillo. Tenemos el aritenoide y corniculado unido, cartílago aritenoide, y tenemos aquí el cartílago tiroide. El cartílago tiroide me quiero detener, ¿ok? Fíjense, esto sería el cuerno caudal o el asta caudal de el cartílago. Aquí está el caudal, pero no hay craneal, ¿verdad? No hay asta anterior o cuerno anterior del cartílago tiroide. Podemos ver aquí, entonces, debajo de este músculo, estoy delimitando lo que es el cartílago tiroide. No hay esa asta anterior, que es la que sirve para articularse con el hioide. Entonces, no hay asta anterior, no hay articulación tiroidea. ¿Ok? Aquí tenemos un músculo, el músculo tiroideo, pero no hay la articulación. Y fíjese la distancia que hay entre el cartílago tiroide y el hioide. Esto permite que la laringe se desplace caudalmente, llegándose a encontrar a nivel de la quinta vértebra cervical, que casi a la mitad del cuello podemos ubicar entonces esta laringe. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el cartílago tiroide no tiene asta anterior, por lo tanto no hay articulación tiro, la articulación entre el tiroides y el hueso hioide, tiroidea, y hace entonces esto que se desplace caudalmente la laringe. Vamos con los pulmones. En los pulmones, pulmón izquierdo con el lóbulo craneal, lóbulo caudal, y el derecho con el lóbulo craneal, lóbulo medio, caudal y el lóbulo accesorio. Esta es una vista dorsal, ¿ok? De los pulmones. Desde el pulmón derecho, pulmón izquierdo. En el caso del cerdo, vamos a ver un bronquio traqueal o bronquio apical, que no lo tiene el perro, no lo tiene el caballo, sí lo tiene el bovino, ¿verdad? Entonces, hay un bronquio apical antes que surge del lado derecho, antes de dividirse en los dos bronquios principales, derecho e izquierdo. Este bronquio apical sirve para ventilar, es decir, para proporcionar aire exclusivamente al lóbulo craneal derecho. ¿Ok?
o lóbulo apical derecho. Aquí tenemos un árbol bronquial con silicón. Entonces, en la vista ventral tenemos lóbulo craneal derecho con el bronquio traqueal, lóbulo medio o cardíaco, caudal o diafragmático, tenemos el accesorio, craneal izquierdo, caudal izquierdo. Aquí podemos ver unos nódulos linfáticos traqueobronquiales, traqueobronquial izquierdo, traqueobronquial derecho, traqueobronquial medio y traqueobronquial craneal, que no lo tiene el perro, no lo tiene el caballo, que se está ubicando en relación al bronquio traqueal, ¿ok? O bronquio craneal también lo llama. Vamos ahora con urogenital. Los riñones, ¿ok? El par de riñones tienen su forma de caraota, pero son aplanados dorsoventralmente. Recuerdan que en el equino tenían diferente forma el derecho que el izquierdo. Y en el perro eran también en forma de caraota, pero más redondeados. Aquí son aplanados dorsoventralmente. Aquí vemos el uréter, con un polo craneal, polo caudal, borde lateral, borde medial, superficie dorsal, superficie ventral. Recuerden que los riñones pueden ser móviles, ellos son retroperitoneales, es decir, están cubiertos por peritoneo en su superficie ventral, más no en la superficie dorsal. Y la presión que las vísceras ejercen hacia arriba los ayuda a mantenerlos en su posición. Vemos riñón derecho, vemos riñón izquierdo, perdón, derecho y riñón izquierdo. Fíjense como en el caso del cerdo, el riñón izquierdo es de posición más craneal y el riñón derecho es de posición más caudal. Como la posición del riñón derecho es caudal, él no hace contacto con el lóbulo caudal del riñón. Por ese motivo es que no hay impresión renal en el hígado, ¿ok? Eh, creo que dije una palabra que no era. O sea, ella no hace relación con el hígado porque su posición es más caudal. Por eso es que no hay impresión renal en el hígado ni hay un ligamento hepatorrenal que lo una. Vemos la glándula adrenal en relación con el polo craneal del riñón. Tenemos la relación de la aorta con el lado izquierdo, con el riñón izquierdo, y de la cava con el riñón derecho. Bueno, de allí los uréteres van a la vejiga urinaria, de allí es igual a lo que vimos en las otras especies. Vimos las características diferenciales con relación a los riñones. El genital macho, tenemos los testículos, en el caso de los testículos en el cerdo son elípticos, son oblicuos, ¿ok? Muy grandes, están dentro de su escroto, su bolsa escrotal. Fíjense que están debajo del ano y muy posteriores al animal, por detrás del animal, ¿ok? Están por detrás, debajo del ano, elíptico, y esta es su posición oblicua, con la cola del epidídimo hacia arriba y hacia atrás y la cabeza del epidídimo hacia abajo y hacia adelante. Vemos aquí su posición oblicua, cola del epidídimo, sería la cabeza. Tenemos eh, conducto deferente que entra a la cavidad abdominal por el canal inguinal. Tenemos igual el cordón espermático, su constitución igual, plexo pampiniforme, ¿ok? Este, estos conductos deferentes abren en el techo de la uretra, la primera porción que es la uretra, la porción intrapelviana, abren el techo. Tenemos aquí las glándulas, glándula vesícula seminal o glándula vesicular, próstata con una porción compacta y una porción diseminada, glándula bulbouretral, que en este caso es en forma cilíndrica, ¿ok? Después tenemos la uretra extrapelviana formando parte del pene. Tenemos un pene con una flexura, ¿ok? Una S peniana. Aquí viene el músculo retractor del pene. Esta S peniana
también la tenía el bovino. Recuerdan, en el perro, en el caballo, no hay S. peniana, la hay en el bovino. Pero en el bovino, la S. peniana es posescrotal, por detrás del escroto. En el caso de el cerdo, es preescrotal, ¿ok? Está antes del escroto. Tenemos la parte final de la porción libre, que es el glande. En el caso del cerdo es en forma ensortijada, ¿ok? En forma de tirabuzón, con una abertura prepucial muy pequeña, con unos pelos en todo el extremo, y entre la pared abdominal y este prepucio hay otro divertículo que llamamos divertículo prepucial, ¿ok? De manera que hemos visto tres divertículos, un divertículo faríngeo, un divertículo gástrico y ahora vemos un divertículo prepucial. Fíjense el testículo, un epidídimo bastante desarrollado, tenemos aquí un mediastino testicular, la cola del epidídimo, cabeza del epidídimo muy pronunciada, ¿ok? Esto, aquí vendría cordón espermático. Mm, las glándulas, aquí la vemos un poquito más de detalle de ellas. Las vesículas seminales, aquí vienen los conductos deferentes que van a abrir en el techo a los lados de la, de los conductos de las vesículas seminales o glándulas vesiculares. En un berraco, un macho reproductor, son muy pronunciadas, muy desarrolladas todas estas glándulas, ¿ok? El volumen seminal del cerdo es bastante importante, hasta unos 250 cc. Por lo tanto, estas glándulas, que son las que se encargan de producir el líquido seminal, son de gran tamaño. Estas más bien son pequeñas. En un animal castrado se ven muy pequeñas, no llegan a desarrollarse. Entonces, estas son las vesículas seminales. Aquí tenemos la próstata con su porción compacta. Esta es la uretra intrapelviana envuelta en el músculo uretral. Y entre el músculo uretral y la uretra vamos a tener la porción diseminada de la próstata. Estas son las glándulas bulbouretrales, ¿ok? Que son en forma son cilíndricas. En el caballo son redondeadas o ovaladas en la parte posterior. En el perro no las hay. Aquí son cilíndricas, ¿ok? Vemos músculo retractor del pene, músculo bulbo esponjoso y el isquio cavernoso. Tenemos el pene con su flexura o su S. peniana preescrotal, ¿ok? Si tenemos un corte de pene, tenemos el cuerpo cavernoso, la uretra rodeada del cuerpo esponjoso. Esto ocurre a nivel aquí de la raíz del pene, pero si nos vamos al cuerpo del pene, vemos como la uretra rodeada por su cuerpo esponjoso se hace central, ¿ok? Se ubica en la parte central del pene. Vemos aquí, esto sería el prepucio cortado, que es una envoltura simple, no es doble, ¿ok? Con el glande en forma de tirabuzón, su abertura muy pequeña, y aquí podemos ver entonces el divertículo prepucial. En este esquema, que ya los vimos cuando vimos digestivo, pero aquí para ver la disposición de los órganos sexuales, vemos el testículo, oblicuo, conducto deferente, ¿ok? Aquí vemos, esta sería las glándulas, no se observa mucho detalle, sería vesícula seminal, esta sería glándula de Cooper. Y aquí vemos este, S. peniana. Eh, esa S. peniana está mal, ¿ok? Porque la S. peniana es no, está bien, está post-escrotal. Aquí vemos pequeñito el divertículo prepucial, ¿ok? Y la abertura sería el prepucio.
la S peniana entonces. Ok, y vemos lo que sería entonces el divertículo prepucial, de mayor tamaño, el orificio prepucial muy pequeño, el glande, ok, en forma de tirabuzón. En este divertículo se deposita orina, células, bacterias, desechos celulares, y son unas de las que causan el olor característico del berraco, ¿ok? Que también se pueden, a veces es necesario hacer lavado prepucial para bajar carga bacteriana y se pueden presentar transmisión de enfermedades. En el caso de la hembra, vamos ahora a ver el genital, que está compuesto por ovario, útero con unos cuernos, cuerpo, el cuello cervix, vagina y la vulva. ¿Ok? Una de las características que vemos así a simple vista en esta imagen es la longitud que tienen los cuernos uterinos. ¿Ok? Sí, pueden medir hasta 1 metro, 1,5 metros de longitud. Fíjense cómo se disponen en formas de asa, lo cual puede llegar hasta confundirse con intestino delgado por su disposición. Tenemos un ovario en forma de mora, con muchos folículos en crecimiento, envuelto en una bolsa ovárica. Ahí, aquí vemos ovario. Hay unas trompas, trompas uterinas o trompas de falopio u oviducto, que sin un límite, sin una delimitación exacta entre trompa y cuerno uterino, sino que la trompa va aumentando su diámetro y se acopla al diámetro de las trompas uterinas, así como hace el ciego con el colon, sin establecer un límite. Vamos a verlo en otra figura, lo vemos mejor. Este es ovario, ¿ok? Estos son ovarios de cerdas. Fíjense que dije, tiene forma de mora con muchos folículos en crecimiento. Vamos a ver aquí en detalle. Vemos acá ovario. Fíjense aquí cómo las trompas, aquí pequeñas, va aumentando su diámetro y se acopla entonces al diámetro del cuerno uterino sin un límite exacto. Fíjense acá la disposición de los cuernos, muy amplio, en forma de falda, digamos, de borde de falda. Tenemos el cuerpo del útero y la cervix. ¿Qué pasa con la cervix? Pues no tenemos tampoco un límite exacto entre, y ni tampoco podemos ubicar exactamente los orificios, ¿ok? Orificio eh, cervical interno y externo, y no hay un límite exacto entre cervix y vagina. En la cervix o cuello del útero vamos a conseguir unas eminencias, unas proyecciones redondeadas. ¿Ok? Fíjense que son casi como en forma de cremallera, se complementan una con otra. Esto los llaman cojinetes cervicales, cojinetes cervicales. Y estos cojinetes van disminuyendo su tamaño hasta desaparecer, sí, de manera insensible, sin establecer una separación exacta entre la vagina, que es esta, y la cervix. Esto sucede entonces así como con el, con el ciego, que no tiene una división exacta con el colon. Vemos como las trompas uterinas tampoco tienen un límite exacto con el cuerno uterino. Lo mismo pasa con la cervix y la vagina. Vemos la vagina, ¿ok? El meato urinario externo comunica con la uretra femenina. La vulva, la vulva, este, sus labios vulvares, donde la comisura inferior es puntiaguda, ¿ok? Lo que hace que tenga una forma de gota invertida, igual que en la perra. Vemos acá
cuerno uterino, bastante largo porque el número de embriones que ella aloja también es grande. ¿Ok? Cuernos uterinos, el ovario, fíjense aquí el oviducto, aumentando de diámetro. Aquí lo vemos, el ovario, fíjense, el oviducto pequeñito aumenta de diámetro hasta acoplarse con el diámetro de los cuernos uterinos, cuernos muy largos, cuerpo, cervix. Esta sería la cervix, está cerrada, no vemos aquí los cojinetes. Este es cuerpo.